Seguimos en punto de partida, nos visita el secretario general de la CGT Regional Santa Fe, además representante de la bancaria Santa Fe, secretario general de la bancaria Santa Fe. Hablamos de Claudio Girardi. Claudio, ¿cómo estás? Gracias por estos minutos. Gracias por la invitación. Otro ciclo, ¿no? Otro año para reflexionar precisamente sobre un tema que charlábamos fuera de micrófonos, que tiene que ver con el marco político donde se dan las negociaciones paritarias, ¿no? Es un tema para analizar porque hay mucha tela para cortar, ¿no? Es así como vos lo decís, ¿por qué? Porque en el marco lo que se venían manejando paritarias, yo digo que ahora los jóvenes debajo de 32 años son hijos de la paritaria, porque fueron al mercado laboral a partir del año 2003. Por lo tanto, no conocen que del año 2000 al 2003 no hubo paritaria, sueldos congelados. Entonces, la generación que tiene hasta 32 años, 33 años, hijo de la paritaria, fue a su primer trabajo con discusión paritaria. ¿Qué es lo que pasó ahora? En un marco de un gobierno liberal, donde el ajuste pasa por un solo sector, que son los sectores populares, yo siempre digo que el trabajador no es solo aquel que tiene un recibo de sueldo, sino el que no lo tiene, el que es desocupado, el jubilado. Lo es también a quien que tiene una pequeña y mediana empresa, porque se le dedica 10 o 12 horas para mantener su empresa en forma diaria, quizás para darle trabajo a 2 o 3 argentinos más. Somos todos laburantes. Y es donde el ajuste está aplicado y es donde la economía saca recursos para dárselo a los grandes. A ver, los tarifazos más grandes de luz, de agua, de gas, del combustible líquido, es decir, gasoil, nafta, recae sobre los precios, recae sobre la economía particular, sobre las pequeñas y medianas empresas. Entonces, en ese marco de apertura de importaciones, de no tener un crecimiento económico real, de tener un sistema que es más financiero que un plan económico de crecimiento, donde te conviene comprarle back y totalmente. No comprar un galpón y poner una máquina. Donde además de eso, a las grandes empresas le bajaste 2 puntos los impuestos, pero se la hiciste subir para dejarla igual a las empresas chicas. Si las igualaste, pero a costilla del que más chico perdiera, si a eso le agregás que vos tenés un desbalance en el comercio internacional, donde vos tenés mayor importación y menos exportación, ese desbalance del comercio internacional, más el rojo internacional, más el endeudamiento, es un combo peligroso. En ese marco, quieren seguir discutiendo paritarias a la baja, es decir, sacándole a los trabajadores plata al bolsillo, como ya lo hicieron con los jubilados, sacándole el 8%, porque es lo que pierden, ¿no? El 8% de su salario, porque la jubilación es un salario diferido, ¿no? Sí. Uno ahorra para que un día jubilarse. Entonces digo, en ese marco tenemos que discutir paritaria. Por eso digo que hay que ser lo más duro, lo más contundente, a llevar adelante un plan a nivel gremial general para no perder poder adquisitivo. Se perdió mucho en el 2016, algunos perdieron en el 2017, porque no avanzaron más, porque fue un año electoral y querían ganar las elecciones y cambiemos. Este año es un año de ajuste y hay que pararse fuerte, porque vienen por esto y vienen por mucho más. La verdad que es un contexto muy duro de negociación paritaria. Además, Claudio, esta idea que expresa el gobierno claramente, ¿no?, de culpar, entre comillas, a los salarios por el aumento de la inflación, ¿no? Es una visión sesgada totalmente cuando, lo decías recién, paralelamente están aumentando precios de servicios públicos, un precio muy importante en la economía, que es el precio del dólar, que mueve la inflación, la ha movido históricamente. Entonces, esta visión sesgada claramente lo que favorece es a ciertos sectores que se están quedando con buena parte de la torta de la economía. Yo te agregaría eso. El dólar es libre, el aumento de la nafta es libre, el aumento de las tarifas es libre, porque en realidad las audiencias son una cuestión formal, pero no son vinculantes. Es decir, va todo el mundo, protesta y las empresas y el Estado generan el precio que quieren. No sirve para nada, ni en la provincia ni en la nación. Entonces digo, dólar libre, combustible libre, aumento de la canasta básica libre, todo libre, menos los salarios que quieren ponerle techo. Entonces digo, en ese marco, creo que hay que ponerse firme. El ofrecimiento que tuvimos los bancarios del 9% del salario es una vergüenza, porque el sector financiero es el que más ganó en los últimos 13 años y sigue ganando. Es una burla y además ponen a la gente como rehén, porque ¿qué quieren que hagamos? ¿Que firmemos 9% callados? ¿Que no hagamos nada? Nosotros nos votan los compañeros trabajadores para representar los intereses de ellos.
Por lo tanto, hemos armado un plan de acción gremial donde vamos a un paro y meten a la gente en el medio. Los banqueros saben que esto es poco. Cuando todos los cálculos presupuestarios de 2016 y de 2017 fallaron, y bueno, hoy por hoy las consultoras... Fallaron en más de un 50%. Claro. Le erraron por más de la mitad, vamos a decirlo en entre casas. Sí. Entonces digo, pero vamos a un caso. La inflación que prevé el Banco Central de la República Argentina, que no es un ente privado, es el 19,4%. Sí. La inflación que le informa el Banco francés a sus grandes clientes en un paquete de medidas que informa es el 18,4% y te ofrecen el 9%. Entonces digo, hoy el empresariado grande nacional y el internacional y el gobierno de la mano del presidente Macri, de Peña, de Quintana, de Lopetegui, después viene el ministro de Trabajo, después viene, ¿no? Son los que están llevando adelante este ajuste, como pocas veces hubo, donde igual que De la Rúa le sacó el 13% de los jubilados, ahora le sacaron el 8% con una ley. Lamento muchísimo que un montón de sectores que se dicen en la oposición le hayan votado la ley, sobre todo sectores del peronismo, pero la verdad que hoy estamos en una situación discutiendo salario compleja, como hacía muchísimo que no se veía, pero yo creo que no queda otra alternativa con este gobierno. Aquel que crea que una mesa de negociación se crea de igual a igual con el gobierno, pierde y le hace perder a sus representados. Nosotros creo que tenemos que ir a enfrentarnos con el gobierno dentro de los marcos democráticos, hacer todo lo que tengamos que hacer dentro de los marcos democráticos, protestar, salir a la calle, hacer medidas de fuerza, hacer visibles los temas, buscar firmas, hacer asambleas, participar de estos espacios que son importantes para que la gente pueda ver, escuchar lo que los dirigentes digamos, porque hay que abrir la cabeza de la gente, porque esta no es la grieta, no es que uno va, o es esto o es el pasado ya pasó. Claro. Entonces digo, este gobierno, que ya hace más de 2 años que gobierna, tiene que resolver el problema, ya no sirve echar la culpa al pasado, la verdad que no sirve. A ver, más crisis que la que tomó Duhalde cuando asumió, y a la semana siguiente estaba tomando medidas, con errores, seguramente con muchos errores, pero el país que dejó Duhalde en 1 año y medio de gobierno, porque se fue antes, lo dejó mucho mejor que lo agarró. Y lo que estamos encontrando ahora es que no encuentro una sola persona de la clase trabajadora, del pequeño empresario, del mediano empresario, que me diga que le va mejor. Entonces digo, hace horas... Ese es un ejercicio necesario. A ver, ¿en qué mejoró la calidad de vida de un trabajador o el potencial productivo de un empresario con todas las medidas que ha tomado el macrismo? Es un ejercicio no mejoró. Básico. Pero hay un gran problema que lo estamos viendo en los bancos. La gente empezó a endeudarse cada vez más en las tarjetas de crédito. Sí. Y eso a mediano plazo, ya no a largo, a mediano plazo es un problema familiar gravísimo, porque cuando vos ya no puedas pagar la tarjeta de crédito por los altos intereses, tenés que ir a un crédito personal. Entonces después tenés la cuota del crédito y además vas a seguir consumiendo a un nivel superior a tus ingresos. Y es un combo sumamente peligroso. Sí. A eso hay que agregarle la nefasta idea de los créditos con actualización UVA, porque la verdad que esos créditos, no solo para viviendas, sino hay créditos para prendarios con tasa UVA, vas a deber más capital de que el capital que vos adquiriste. Si compraste un auto, con las tasas de inflación alta, vas a deber mucho más de lo que vale tu auto. Si compraste una casa va a ser lo mismo. Entonces, en ese contexto estamos discutiendo y donde yo no encuentro a nadie que diga, a mí me va mejor. De los pequeños y medianos estamos hablando, ¿no? Sí. Y hablando del marco social y político que se está viviendo, Claudio, ¿qué balance hacen los bancarios de esta reciente marcha, movilización que se dio en todo el país, particularmente en Buenos Aires? ¿Y qué reflexión tienen ustedes respecto a esta idea que ha tirado o que ha dejado sobre la mesa, sobre todo el gobierno, diciendo que fue la marcha de Moyano, ¿no? Fue una marcha que convoca primero el gremio camionero que conduce en la Federación Hugo Moyano. Fue una marcha ampliada de la Corriente Federal donde participamos la bancaria y la Corriente Federal la conduce el compañero Palazzo. Es una marcha donde estuvieron los 2 compañeros de la CTA, donde estuvieron sectores sociales, populares, sectores de pequeña y mediana empresa, 7 sectores, los sectores de la economía popular. La verdad que
cuando íbamos marchando en Buenos Aires me llamó la atención porque pocas veces pasa que la gente se enganchara atrás de la columna sola. Sola, la gente decía, ¿puedo ir con ustedes? Y iban atrás de la marcha, yo iba con la marcha de la bancaria, Claro. nacional, y nos íbamos con un y la gente se enganchaba sola. Y gente que te decía cuánto le cuesta comer un sándwich en la calle trabajando, cuánto les cuestan los pasajes, cuánto le aumentó la luz, cuánto le aumentó el gas, cuánto aumentó la medicina privada, cuántas cosas perdieron con el PAMI y los jubilados. Entonces digo, cuánto peor está viviendo la gente. Mucha gente que ya vivía mal, y no vamos a mentir, porque había el 30% de pobreza, una gran deuda de esta democracia, ¿no? Digo, en un país rico como el nuestro, que haya el 30% de pobre. Pero las expectativas que le propuso Mauricio Macri a la gente son altas. Mintió cuando dijo que iba a bajar la pobreza, pobreza cero, mintió cuando dijo que iba a sacar el impuesto de ganancias, mintió cuando dijo que no iba a haber tarifazo, dijo cuando no iba a aumentar el dólar de 9,40 a 20,50, y mintió en varias otras cuestiones, cuando iba a haber despido, mintió cuando dijo que iba a crecer el país, mintió cuando dijo que iba a bajar la inflación. Entonces la gente no es tonta, los cánticos que hay en las canchas es la expresión de bronca más popular que puede haber, porque están en una cancha de fútbol, que es el deporte popular de la República Argentina. Te guste o no te guste el fútbol, digamos, es el deporte más popular que hay. Y los cánticos no son, a ver, una cuestión, es la cuestión de bronca. La gente no sabe dónde expresar su bronca. Pero también en recitales de rock, en el subte, o sea, es un clima social que es distinto al de hace un año, por ejemplo, ¿no? Al de antes de las elecciones, que no hace mucho. Recién recibí un chiste por WhatsApp que era muy bueno. Decía, si van a clausurar las canchas por los cánticos, si van a clausurar los recitales, si van a clausurar los bares, si van a clausurar todo, va a ser el paro total que estamos buscando. Entonces digo, me parece que la gente ha encontrado una forma pacífica de manifestar su bronca. ¿Por qué es pacífica? Porque no está rompiendo nada, no está destruyendo nada. Y yo recuerdo que cuando alguna vez se bautizaba despectivamente en el término la yegua a la anterior presidenta, había muchos que se ponían contentos con ese término. Ahora, cuando hay cánticos para Mauricio Macri, parece que no, que como otra clase social hay que plantearlo de forma. La gente busca rechazos a determinados sectores, y la verdad, yo no lo veo mal, porque si el presidente de la Nación no dijo la verdad para llegar a ser presidente, es más, si hubiese sido como Menem, Menem dijo que si decía la verdad no lo votaban, en realidad Macri no lo dijo, pero lo hace, me parece que está bien que la gente se exprese, está bien que vaya a una manifestación, pero por sobre todas las cuestiones, esperemos que la gente vote otra alternativa que no sea la derecha en el año 2019, porque si este gobierno llegara a encontrar una reelección, va a ser mucho más duro, porque ya sabe Macri que no va a ser reelecto y va a ir por todo. Y por todo es, en el caso de la clase trabajadora, por todos los derechos, libertad de mercado. Entonces digo, me parece que esas son las cuestiones que la gente se empezó a dar cuenta. La gente no lo votó para esto. Gracias por estos minutos. No, gracias a vos como siempre. Seguimos en Punto de Partida.